En el artículo 147, la ley aborda la situación de determinados tipos de contratos. Aquellos, por ejemplo, en donde la prestación personal del fallido es irreemplazable, o sea, aquellos contratos denominados intuita persona, o aquellos contratos de ejecución continuada o los normativos. ¿Qué dice la ley al respecto? Bueno, dice que los contratos en los cuales la prestación pendiente del fallido fuere personal e irreemplazable por cualquiera que pueda ofrecer los síndicos en su lugar, así como aquellos de ejecución continuada y los normativos, o sea, aquellos contratos que se celebran para celebrar un contrato posterior, o sea, donde se establecen las pautas previas para la celebración de un contrato, quedan resueltos por la quiebra. Los contratos de mandato, cuenta corriente, agencia y concesión o distribución quedan comprendidos en esta disposición. Bueno, a ver, ¿cómo es la cuestión entonces? En primer término, los contratos con prestación personal del fallido son los denominados contratos intuita persona. Por supuesto que si el fallido es un pintor y él ha comprometido y a cambio de eso ha cobrado ya, comprometido a hacer un cuadro, y bueno, el hecho de que se declare en quiebra no puede el síndico sustituirlo, y en ese caso ese contrato va a quedar resuelto de pleno derecho por la quiebra del fallido, más allá de que el cocontratante podrá verificar lo que ya había abonado como adelanto, por ejemplo, por esa obra. La ley se detiene específicamente en determinados contratos, como el contrato de mandato, o sea, el apoderamiento de un sujeto a otro para que en su representación lleve a cabo determinados negocios. Ese contrato queda resuelto de pleno derecho por la declaración de quiebra. También el contrato de cuenta corriente, que es un contrato intuita persona, sobre todo el de cuenta corriente bancaria, más allá de que esta imposibilidad de continuar después de la quiebra, digamos, ha sido morigerada a veces por la jurisprudencia, habilitando a que se le otorgue a la quiebra, digamos, en la persona del síndico, una cuenta corriente para que continúe operando. O inclusive en el concurso preventivo también está todo el problema de la continuación de las actividades del deudor y su conexión, digamos, con la actividad bancaria y la necesidad de que éste cuente con una cuenta corriente. El contrato de agencia, por el cual un sujeto tiene la representación exclusiva o compartida dentro de un área respecto de otro sujeto para la comercialización de sus productos o de sus servicios. Entonces ese contrato también queda resuelto de pleno derecho por la declaración de quiebra. Si ustedes ven, son contratos intuita persona. Y el contrato de distribución también es similar al de agencia, digamos, nada más que en lugar de la representación para la venta, lo que tiene es también la posibilidad de distribuir en un área determinada, en forma exclusiva o compartida con otros sujetos, los productos de un tercero. En estos contratos, que en todos los casos, digamos, podemos advertir que tienen una cierta conexión con las calidades personales del sujeto al cual el cocontratante le confió, digamos, la agencia, o le confió la distribución, o le otorgó la cuenta corriente, la ley específicamente establece que quedan resueltos por la declaración de quiebra. ¿Qué pasa con el contrato de sociedad? ¿Qué prevé la ley concursal respecto de las sociedades donde el fallido tenía participación? Bueno, tenemos el artículo 149 que refiere al receso. El derecho de receso es la facultad que le otorga la ley a los socios de poder retirarse en un momento determinado, digamos, llevándose la parte proporcional del capital que ellos han aportado oportunamente. Es una posibilidad que tienen, por ejemplo, aquellos socios cuando quedan en minoría respecto de los demás, y entonces, para no verse obligados a soportar siempre el manejo de la sociedad por los socios mayoritarios, ellos pueden ejercer este derecho de receso y retirarse. Bien, ¿qué pasa cuando cae en quiebra la sociedad? La ley establece que aquellos socios que ejercieron el derecho de receso dentro del periodo de sospecha, o sea, después de la fecha inicial de cesación de pagos, sin tener en cuenta el plazo de retroacción de 2 años, o sea que puede ser que sean 2, 3, 4 años que fueren, aquellos socios que hayan ejercido el derecho de receso deberán restituir lo que se llevaron oportunamente como consecuencia de la vereda. Enfrente nos encontramos con la situación de los socios que aún no han completado los aportes, en cuyo caso la ley dice que la quiebra de la sociedad hace exigible los aportes incumplidos. Vieron que cuando se constituye una sociedad tenemos el capital suscripto y el capital integrado. El capital suscripto es lo que el socio se comprometió a aportar, el integrado es el que aporta inicialmente y el resto del capital suscripto lo va a ir integrando oportunamente, ¿cierto? En los plazos que se haya establecido el mismo contrato constitutivo de la sociedad.
Bueno, en ese caso, el socio que no alcanzó a completar los aportes deberá integrar todos los aportes que aún no había efectuado, pero con el límite del interés de los acreedores. O sea, si el capital suscrito era mayor a lo que la sociedad termina deudando a los acreedores, él solamente tendrá la carga o la obligación de integrar el capital necesario para atender las obligaciones de la falencia. ¿Qué pasa si cae en concurso alguno de los socios? Bueno, la ley es clara en cuanto a que no hay quiebra ascendente, o sea, que la quiebra de un socio no afecta a la sociedad. Ya lo hemos explicado en otra parte de la materia y acá vale la pena recordarlo. Entonces, si se declara la quiebra de un socio, en todo caso, las participaciones societarias que él tiene en la sociedad solamente van a ser una parte más de los activos. Y en todo caso, si se trata de acciones que cotizan en bolsa, por ejemplo, podrán rematarse esas acciones o venderse a través de un agente de bolsa y un tercero podrá comprarlas. En ese caso, entonces, como dijimos, la quiebra del socio no afecta a la sociedad y las participaciones que éste tenía en la sociedad van a formar parte de los activos del socio a la hora de liquidación. Por supuesto que si se trataba de una sociedad personal, una sociedad de personas, en ese caso la sociedad se va a quedar sin un socio porque cayó en quiebra y no puede seguir siendo socio de la sociedad, y en ese caso posiblemente la sociedad entre en liquidación para ser disuelta finalmente, pero por las vías de la ley societaria y no de la ley de quiebras. También la ley se plantea la situación de la sociedad accidental. La sociedad accidental o en participación es una sociedad específica que está contemplada en la ley de sociedades y que no le da personalidad jurídica al sujeto, a esta sociedad. Tenemos un socio oculto, digamos, y un socio gestor. El socio gestor es aquel que pone la cara, digamos, frente a los demás, es el que actúa como si fueran los negocios propios, digamos. Frente a los terceros no existe la sociedad solamente existe entre el socio gestor y el socio que hace el aporte, digamos, pero no frente a los terceros, respecto de los cuales es solamente el socio gestor el que pone la cara y en consecuencia, si cae en quiebra el otro socio, bueno, no hay problema, digamos, porque en realidad no está prevista la situación en la ley, pero si cae en quiebra el gestor, lo que establece la ley es que los terceros acreedores del gestor no pueden ir contra los demás socios, salvo que los demás socios hubieran hecho pública, digamos, si hubiera hecho pública su existencia, digamos, en ese caso los terceros contrataron con el gestor pensando que detrás había un accionista, había un socio, digamos, que les podía resultar garantía para llevar a cabo los negocios. En ese caso, si los terceros tomaron conocimiento a través del gestor o del propio socio oculto la existencia de la sociedad, ahí sí la quiebra del socio gestor va a afectar a los socios ocultos dentro de esta sociedad accidental o en participación. Respecto de la sociedad anónima, lo que la ley establece en el artículo 152 es que en caso de que la fallida haya emitido debentures u obligaciones negociables que se encuentren impagos, rigen las siguientes reglas. Dice, si tiene garantía especial, o sea, se hizo una emisión de títulos en serie. Entonces, si esa emisión de títulos en serie tenía garantía especial, bueno, vamos a aplicar las mismas reglas que para las ejecuciones hipotecarias y prendarias. O sea que los bonistas, a través del fiduciario o los tenedores de debentures, podrán directamente ejecutar la garantía real a la que accede, digamos, la emisión de esos títulos en serie. Pero si no tenían garantía real, o sea, si tenían, se trata de debenturas y obligaciones negociables con garantía flotante o común, o sea, flotante es cuando no tenemos bienes determinados, sino que son un grupo de bienes, qué sé yo, las mercaderías, entonces en ese caso tenemos una garantía que va fluctuando permanentemente, a diferencia de una garantía real, digamos, fija, como sería un automotor o un inmueble. Acá nosotros tenemos fluctuando, entonces el deudor tiene que tener siempre una cantidad de bienes en garantía de las obligaciones que tiene, pero no son los bienes exactamente determinados, sino aquellos que van sustituyéndose sucesivamente.
Bueno, si existe esa garantía flotante o si la garantía es nula, digamos, no hay garantía, o sea, si son meramente quironafarios, estos sujetos lo único que van a, digamos, lo que establece la ley es que el fiduciario coadyuve con el síndico en la liquidación de los bienes y entonces se les pague, digamos, después a los bonistas en la medida que les corresponda respecto del asiento del privilegio flotante o respecto, digamos, de los bienes obtenidos como del producido de la venta de los bienes como quironafario.